Es curioso, porque por un lado pienso, ¿era necesario hacer una secuela de Gladiator? Probablemente no. Pero por otro lado pienso, ¿qué suerte tengo por poder vivir este momento en el que voy a ver la secuela de Gladiator? ¿A alguien más le pasa eso? Por cierto, perdón si me notáis la voz un poco rara, porque estoy un pelín resfriada. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Antes de empezar a hablar de la secuela de Gladiator, os quiero recordar que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y también te recuerdo que ya tengo página de Patreon donde podéis escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes, así que os dejo el enlace en la caja de descripción. Ya falta muy poquito para que veamos estrenada Gladiator 2 en los cines. Ahora cuidado, porque la fecha de estreno en Estados Unidos es el 22 de noviembre. Va a competir directamente en el mismo fin de semana con la película Wicked. Algo que ha empezado unos rumores que dicen que podría ser el nuevo Barbenheimer. Veremos hasta dónde llega eso, pero tengo que advertir que en algunos países se va a estrenar antes. De hecho, tanto en España como en Reino Unido, Gladiator 2 se va a estrenar el 15 de noviembre. Bueno, de vez en cuando tenemos un poquito de suerte. Esta nueva entrega de Gladiator tiene una calificación R, por lo que podemos esperar la misma o más violencia que en su primera entrega. No tenemos todavía la duración de la película, pero podemos asumir que, teniendo en cuenta las últimas películas dirigidas por Ridley Scott, seguramente rondará las 2 horas o un poquito más de duración. No se puede hablar de esta secuela sin mencionar un poquito a su antecesora, porque si no todo esto no tendría sentido. Gladiator, película del año 2000 que fue todo un éxito, que arrasó en los Oscar, ganando 5 estatuillas, incluida la de Mejor Película. Se colocó ese año como la segunda película más taquillera, solamente por debajo de Misión Imposible 2. Y en su momento, en el año 2000, estamos hablando casi hace 25 años, el presupuesto de Gladiator fue de 103 millones de dólares. Una gran producción. Y esta nueva entrega de Gladiator se sitúa en los 165 millones de dólares. Teniendo en cuenta lo que se ha encarecido todo, me parece un presupuesto bastante razonable. Cuando Gladiator llegó a nuestras vidas en el año 2000, se produjo toda una moda de espadas y sandalias. A partir de ese año empezamos a ver una proliferación de este tipo de películas de romanos o relacionadas con... Pero en su momento, cuando llegó Gladiator, fue todo un riesgo. Durante esos años no se estaba invirtiendo en ese tipo de películas históricas. Y de la mano del director Ridley Scott, teníamos otro que también confiaba en este proyecto, que fue el director Michael Mann. Él mismo le presentó a Russell Crowe después de haber trabajado con él en la película El Dilema. Qué pequeñito es el mundo, ¿verdad? Y después de todo éxito, ¿qué? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué pasó por la cabeza de Ridley Scott? Pues tenéis que saber que desde el primer momento Ridley Scott se planteó la posibilidad de hacer una continuación de Gladiator. De hecho, lo intentó varias veces. Su primer pensamiento sobre una secuela llegó cuando estaba de viaje en Islandia, un lugar que le recordó mucho al purgatorio, o por lo menos la representación que se hacía de ese mismo purgatorio, con la laguna Estigia y demás. Por lo que la primera idea de Ridley Scott era continuar la historia de Máximo en el más allá, pero nadie apostaba por esta idea. Posteriormente, en el año 2005, surgió una idea todavía más loca. Ridley Scott estuvo trabajando con el guionista Nick Cave, director del western La Propuesta, y donde se planteó la idea de que Máximo fuera devuelto a la vida por gracia de los dioses para acabar con aquel que llamaban Cristo y defenderles de esta nueva religión. No sabéis cómo me alegro de que esta idea no saliera adelante. A partir de este momento, Ridley Scott decidió darle un respiro a la historia y durante estos años cedió algunas de las películas de sus grandes sagas a otros directores, como Alien o Blade Runner. Un nuevo intento se produjo en el año 2018 con el guionista Peter Gregg, guionista también de Top Gun Maverick. Esta idea tampoco salió adelante, pero se acercaba un poco más
a lo que conocemos hoy como ese guión que nos presenta Gladiator 2. Pero esto llegaría de mano de otro guionista, David Scarpa, que ya había trabajado con Ridley Scott en películas como Todo el dinero del mundo o Napoleón. Y a la conclusión que llegó trabajando con David Scarpa es que se habían complicado demasiado la vida. La solución estaba delante de sus ojos. La solución era el niño. Lucio Vero representaba el futuro de Gladiator. Esta reflexión nos dio la historia que vamos a ver relatada en Gladiator 2. Transcurre 20 años después de Gladiator y nos encontraremos con Lucio viviendo en el reino de Numidia. Después de los acontecimientos de Gladiator, su madre Lucila decidió llevarle al reino de Numidia para que estuviera a salvo de las locuras del Imperio Romano. Hasta que un día ese reino numidio también es invadido por los romanos, fíjate tú qué cosas. Por lo que Lucio luchará para vengar todo lo que ha perdido y quizá reclamar su verdadero lugar en el mundo. Uy, ¿de qué me suena a mí esto? Recuerda quién eres. Bueno, el caso. En esta segunda parte de Gladiator vamos a recuperar algunos de los componentes del reparto. Tanto Russell Crowe como Joaquin Phoenix evidentemente no van a poder estar en esta secuela, pero sí que vamos a rescatar, por ejemplo, a la actriz Connie Nielsen, que no sé qué trato ha hecho con el diablo, pero es que está casi igual que hace 20 años. Pero una de las cosas más sorprendentes es que Ridley Scott ha conseguido unir a un reparto que se compone de algunas de las estrellas más en alza en la actualidad. Empezando por Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph Quinn, entre otros. El caso de elegir a Paul Mescal como protagonista interpretando a Lucio es muy curioso, ya que Ridley Scott llegó a conocer el trabajo de este actor a través de la serie Normal People. Una serie que digamos que no tiene mucho que ver con el trabajo que le requiere en Gladiator 2, pero el mismo actor Paul Mescal ha comentado que estaba deseando llegar a un papel que le requiriera mucho más físicamente. Y así lo ha hecho, porque ha tenido un entrenamiento de meses, aunque no ha querido llegar a ese punto en el que parezca un superhéroe, pero sí acercarse mucho más al estado físico de cualquier guerrero, soldado / gladiador. Hay otros casos curiosos, como por ejemplo el de Denzel Washington, que en su papel de Macrinus, un personaje que está basado en un personaje real, no tiene las mismas características ni la misma vida. El caso de Denzel Washington también es un poquito curioso porque su personaje tiene un acento que podríamos calificar de Nueva York, aunque si la vais a ver doblada al español en castellano esto lo vais a perder, pero en su versión original él mismo ha dicho que ha conservado el acento de Nueva York, algo que es un poquito extraño, porque le parecía que encajaba, ya que su personaje resultaba extranjero para los romanos, así que tenía que sonar diferente al de los otros personajes. Bueno, es un recurso que ya veremos cómo funciona, pero ahí está. Vamos a ver en la película cómo lleva a Lucio de la mano hasta llegar a Roma. Un papel, digamos, que sustituye el que ya tuvo en la primera parte el actor ya fallecido Oliver Reed interpretando a Próximo. Pero también va a representar una amenaza para la historia, porque es un personaje muy ambicioso. También tendremos al actor Joseph Quinn, que se hizo extremadamente famoso después de su aparición en la última temporada de Stranger Things, interpretando a uno de los dos emperadores locos, estos gemelos que vais a ver en la película, que se llaman Geta y Caracalla, que una vez más se pondrán en el lugar, digamos, que tenía Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix en la primera entrega. Según ha dicho el mismísimo Joseph Quinn, se ha inspirado en el trabajo de Gary Oldman en la película El Quinto Elemento. Y también ha dicho que por supuesto han tenido en cuenta la interpretación grandísima de Joaquin Phoenix en Gladiator, pero que no han querido copiarse ni hacer algo muy parecido a lo que hizo el actor. Otro de los elementos indispensables para hablar de Gladiator es su banda sonora. En el año 2000 la firmó el maestro Hans Zimmer, regalándonos así una de sus mejores bandas sonoras originales y que sigue siendo de las más escuchadas a día de hoy. Desgraciadamente, en esta ocasión no contamos con la mano de Hans Zimmer porque estaba ocupado seguramente haciendo Dune parte 2 y otros futuros proyectos, pero sí que tendremos la mano de Harry Gregson Williams,
un compositor que ya había trabajado con Ridley Scott en películas como The Martian, El último duelo o La casa Gucci. No es que sea un aficionado, ni mucho menos. Este es uno de los apartados que más curiosidad me produce porque tengo muchas ganas de ver cómo adapta ese sonido que nos regaló Hans Zimmer a una nueva película con muchos personajes diferentes y que representa una nueva historia que puede ser igual de épica, pero evidentemente no es la misma. El concepto se va a parecer mucho al de la primera película, pero va a estar un pelín invertida, porque nuestro Lucio no pasará de soldado a esclavo y de esclavo a gladiador, sino que directamente empezará como un esclavo. Y será el Imperio Romano el que llegue hasta él. Y esta llegada del Imperio Romano se producirá en el primer minuto de película. Y es que Ridley Scott nos ha prometido una secuencia de 15 minutos, nada más empezar la película, de esa misma batalla, de la invasión del Imperio Romano al reino de Numidia. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que tengo que recordar que hay ciertas licencias históricas en Gladiator 2. Al igual que las hubo en la primera entrega, aquí hay cosas que vamos a cambiar, aunque haya personajes reales, como esos mellizos malvados de Geta y Caracalla, o el mismo Macrinus, que también es un personaje real con ciertos cambios. No hay que olvidar que hay muchas licencias creativas y también de ficción, como por ejemplo algunas de las escenas más espectaculares seguramente tendrán lugar dentro de ese coliseo romano. Y hemos visto una secuencia en la que aparecerá un rinoceronte montado por un gladiador. Esto se sabe que no llegó a ocurrir nunca en el Imperio Romano, no se vio nunca a un rinoceronte con un gladiador encima, pero simplemente es una licencia creativa que Ridley Scott quería ya en su momento añadir en Gladiator 1, pero esta vez se lo ha podido permitir. También hay que mencionar una secuencia que, al igual que esta, incluye animales, y es una escena en la que aparece un grupo de babuinos muy enfadados. En el caso de esa escena se realizó con especialistas que llevaban un traje especial, nunca mejor dicho, y que posteriormente en postproducción se añadió a su movimiento la imagen virtual de estos babuinos. Las escenas navales representadas en el Coliseo prometen ser muy espectaculares. Esto sí se sabe que tuvo lugar durante el Imperio Romano, pero no tenemos muchas pistas de cómo lo hacían exactamente. Por lo tanto, tomad esto con pinzas y tened en cuenta que habrá mucha licencia también, será una representación de lo que podría haber sido. Con esto os quiero decir que en ningún momento Ridley Scott ha dicho que esta película sea históricamente fiel a los hechos dentro del Imperio Romano, así que no os lo toméis muy a pecho la película, es entretenimiento, ficción, ya está. Hasta el momento ya hemos visto 2 trailers oficiales de este Gladiator 2. El primero de ellos, si os doy mi opinión, me pareció terrible, no solamente porque el montaje era muy confuso y no se entendía muy bien por dónde iba a empezar la historia, sino que además la elección musical del tráiler fue cuanto menos cuestionable. Una música que no representaba en nada al espíritu de Gladiator. Por si no lo había dicho o si no lo sabéis, Gladiator es mi película favorita. Igual se nota un poco. En el segundo tráiler oficial, las cosas mejoran un poquito, no lo vamos a negar. Suena mucho mejor y nos explican más detalladamente cómo se va a desarrollar esta nueva historia. Para mi gusto, quizá desvela demasiado y por otro lado, los efectos visuales sigo viéndolos un poco raros. No sé si os pasa a vosotros, pero evidentemente todavía tienen tiempo para pulirlos un poco, porque he notado que en algunas secuencias o ciertos momentos del tráiler, esos efectos visuales no están demasiado bien integrados en la imagen real. Yo desde luego le voy a dar una oportunidad, evidentemente, siendo Gladiator mi película favorita, esta segunda parte no me la voy a perder. Y además os hablaré de ella, preferiblemente, antes de que se estrene aquí en España, crucemos los dedos. Así que contadme abajo en la sección de comentarios si tenéis muchas ganas de ver esta secuela, si creéis que era necesaria o no, si pensáis que tiene buena pinta con estos nuevos actores. ¿Qué os parecen los trailers? Esas cosas. Yo estoy convencida de que va a ser un éxito de taquilla. Me da la impresión de que va a ser la película que mejor funcione de Ridley Scott en los últimos años, y me refiero a unos cuantos años ya. Como director, por supuesto, porque no solamente va a atraer al público de mi edad, que se sintió totalmente embriagado
por Gladiator, sino también por el nuevo público que viene llevado por las masas, no solamente por Pedro Pascal y Paul Mescal, sino que han sido muy inteligentes también para llevar al público que es admirador, por ejemplo, de un actor como Denzel Washington, o la curiosidad por ver a Joseph Quinn interpretando a un emperador un poquito loco. Así que lo dicho, tenemos una cita en los cines el día 15 de noviembre, en otros países el 22 de noviembre. Estad pendientes. Y nada, contadme si tenéis ganas de verla o no. Te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.